Hola, ¿cómo les va? Les saludo con toda la cordialidad necesaria. Agradecido, ¿no? Que les haya interesado lo que es la parte de la medicina. Solamente como curiosidad, como les dije, y también que les va a ser útil para que ustedes conozcan si en algún momento tienen algún trastorno, que puedan estar informados antes de llegar con el médico. O ya estando con el médico, pues por lo menos que entiendan de qué se trata su problema. Y sobre todo para los que están estudiando medicina, más que nada, ¿no? Vamos a ver en este capítulo el sistema endocrino. Se refiere a las hormonas del cuerpo. Son muy importantes en el funcionamiento del organismo. Ok, hay un trastorno. Estamos tratando los trastornos de ¿cómo es un intento por informarles. Hay un problema, un trastorno que se llama una insuficiencia suprarrenal aguda. Eso se refiere al cortisol, por ejemplo, ¿no? Es una afección potencialmente mortal que ocurre cuando hay, no sé, una insuficiencia de cortisol, básicamente una hormona producida por las glándulas suprarrenales que están en los riñones, están en la parte de arriba de los riñones. Miren, ¿cuáles son los síntomas que puede padecer un paciente o un enfermo? Pues, ¿cuáles son los síntomas del trastorno? Primero van a tener un dolor abdominal, confusión o coma, oscurecimiento de la piel, deshidratación, también vértigo o mareo, fatiga, dolor de costado, por ejemplo, dolor de cabeza también, fiebre alta, dolor articular, inapetencia, pérdida del conocimiento, una presión arterial alta, ¿ok? También náuseas, debilidad intensa, frecuencia cardíaca rápida también, una frecuencia respiratoria también rápida, por cierto. Tienen que ver el taquipnea, por ejemplo, pero bueno, también otro síntoma, un escalofrío fuerte, erupción o lesión cutánea, movimiento lento y aletargado también. Otra cosa es por ejemplo, una pérdida de peso involuntaria. Sudoración excesiva e inusual en la cara y en las palmas también de las manos. Vómitos, oscurecimiento de la piel, deshidratación, vértigo, mareo, fatiga, dolor de costado, por ejemplo. Bueno, si tienen alguna parte de esos síntomas, vayan inmediatamente con el médico porque pueden tener un problema pues, serio y todo eso, sobre todo en la insuficiencia suprarrenal, ¿de acuerdo? Y sobre todo si es aguda también. Bueno, otra cosa, un trastorno que se llama normalmente el gigantismo. Algunos, que es bueno que sean muy altos y todo eso, pero no. Hay un problema que es el gigantismo. Esto quiere decir, es un crecimiento anormalmente grande debido a un exceso de la hormona de crecimiento durante la niñez. Mire, lo que pasa es que el niño crecerá en estatura, al igual que en músculos y órganos. También puede existir un retraso en la pubertad, visión doble o dificultad con la visión lateral, o sea, periférica. Estoy hablando de los síntomas, ¿eh? Permanencia frontal y mandibular, espacios entre los dientes, dolor de cabeza, aumento en la transpiración, periodos de la menstruación irregulares, por ejemplo, en las mujeres también. Manos y pies grandes con dedos de manos y pies gruesos. También
una secreción de leche en las mamas, por supuesto. También problemas de sueño, otra cosa, engrosamiento de las características faciales. Esa es una cosa, una debilidad también. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Cuál es el detonante de todo esto? La causa más común es la secreción excesiva de la hormona del crecimiento, que es un tumor no canceroso, o sea, benigno, por supuesto, de la hipófisis, que es muy importante. Se le llama el complejo de Carney, es un síndrome de McCune-Albright también, una neoplasia endocrina múltiple tipo N1, una neurofibromatosis también, por supuesto. ¿Cuáles son las pruebas que tienen que hacer el médico para ustedes? Ustedes tienen que realizarse algunos exámenes. Por ejemplo, una prueba de cortisol, también del estradiol en mujeres, una prueba, bueno, básicamente, bueno, sí, exactamente, luego una prueba de inhibición de la hormona del crecimiento, una prolactina, el aumento por ejemplo, de factor de crecimiento también. Eso también, testosterona en el hombre y la hormona tiroidea también inclusive. Miren, en el caso de los tumores hipofisarios con bordes bien definidos, la cirugía puede curar muchos casos, ¿de acuerdo? Así es en términos generales el gigantismo. Luego, hay un problema, por ejemplo, en las glándulas exócrinas, con fibrosis quística, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe esto? Es causada por una mutación en un gen. Este problema no tiene cura, desgraciadamente. Es una enfermedad de las glándulas exócrinas que afecta a múltiples órganos y sistemas del organismo. Es la formación y acumulación de un moco espeso y pegajoso, afectando fundamentalmente a pulmones, intestinos, páncreas e hígado, por ejemplo, ¿no? Los síntomas que se les van a presentar, por ejemplo, es un sudor extremadamente salino, ¿de acuerdo? Mire, la dificultad para respirar es el síntoma más común. Infecciones sinusales, disminución de crecimiento, diarrea, por ejemplo, en el caso de los niños chiquitos, un pobre aumento de peso y por obstrucción intestinal producida por heces densas y voluminosas. En el caso de los niños, por ejemplo, también puede presentarse, por ejemplo, un retardo del crecimiento, un advenimiento de la enfermedad pulmonar y dificultades crecientes, no sé, por la mala absorción de vitaminas y nutrientes en el tracto gastrointestinal. También una malformación y agrandamiento de los dedos. Esos son los síntomas que van a producirse. Por ejemplo, hay que hacer algunos evalúos, algunas pruebas en el paciente, sobre todo para comprobar que tienen ese problema. Debe haber un examen de electrolitos del sudor, por ejemplo. Deben hacerles una prueba de la diferencia del potencial eléctrico nasal. Otra prueba es el tripsinógeno inmunoreactivo. Es una prueba que se realiza, por ejemplo, sobre la sangre y que mide la concentración de una enzima pancreática. Mire, el médico va a sugerir unos cuidados respiratorios para la fibrosis quística. ¿Con qué? Pues con un nebulizador, un dispositivo para el control de secreciones. Por ejemplo, un control y tratamiento, por ejemplo, del daño pulmonar. Se les debe recetar, por ejemplo, antibióticos por vías intravenosas, inhalatorias y oral también. Se les deben dar, por ejemplo, fármacos en forma de inhaladores para controlar las secreciones y de esta manera descongestionar y desobstruir
las vías respiratorias. También ustedes deben de tener, por ejemplo, una dieta sana, un elevado ejercicio y tratamientos agresivos con antibióticos, pues que aumentarán la esperanza de vida de los enfermos, básicamente. También pues les puede decir, o sea, pueden, digamos, recetarles una vancomicina, una trovamicina, meropenem, por ejemplo, una ciprofloxacina y piperacilina, o también un inhalador típico de salmeterol también. Es parte de que los médicos sabrán, pero yo ya les estoy dando unas ideas. Miren, hay otro trastorno hormonal que se llama una enfermedad de Addison. Esto es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales, o sea, no producen suficientes hormonas. Les va a presentar síntomas. Por ejemplo, diarrea crónica, náuseas y vómitos, oscurecimiento de la piel en algunos lugares, deshidratación, mareo al pararse, palidez, debilidad extrema, fatiga y movimiento lento y pesado. También lesiones en la boca, en la parte interna de la mejilla, en la mucosa bucal. También un deseo vehemente por el consumo de sal. Van a querer tomar mucha sal, por ejemplo. Una pérdida de peso con reducción del apetito. Lo que hay que hacer aquí, básicamente, es un reemplazo de corticosteroides. Tiene que utilizar un corticosteroides. ¿Para qué? Para controlar los síntomas de esta enfermedad. Los corticosteroides. Bueno, vamos con otro trastorno en el tratamiento del sistema endocrino. Es la hipercalcemia. ¿De qué se trata? La hipercalcemia. Bueno, miren, esta es la presencia, por ejemplo, de demasiado calcio en la sangre. El hiperparatoidismo primario es la causa más común de hipercalcemia y se debe al exceso de secreción de PTH por parte de las glándulas paratiroides. Esto se va a presentar esto, una insuficiencia por insuficiencia de las glándulas suprarrenales, ¿de acuerdo? Un trastorno hereditario que afecta la capacidad del cuerpo para regular el calcio, o sea, una hipercalcemia y hipotiruquia familiar también, una HF, el médico sabe de qué se trata. Estar postrado, por ejemplo, en la cama, o sea, no poder moverse, por ejemplo, por un periodo de tiempo prolongado. Luego otro, el exceso, por ejemplo, de calcio en la dieta, llamado síndrome de leche y alcalinos. O sea, por lo general debido al menos de, no sé, 2000 miligramos de calcio por día. Imagínense. Eso también se va a presentar el hipertiroidismo, una insuficiencia renal, no sé, por ejemplo, el médico seguramente les va a recetar medicamentos como el litio, por ejemplo, el litio y los diuréticos tiacídicos, ¿no? Algunos tumores cancerosos, por ejemplo, cánceres pulmonares, cáncer de mama, por ejemplo. Por ejemplo, el exceso de vitamina D, eso también puede afectar. O sea, una hipervitaminosis D a partir de la dieta o sea, de enfermedades inflamatorias, la verdad, los síntomas más importantes de todo esto es los síntomas abdominales, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que se les va a presentar así como síntomas, náuseas también, estreñimientos, náuseas, dolor, inapetencia, vómitos, síntomas renales, dolor de costado, sed frecuente, micción frecuente también, síntomas musculares,
fasciculaciones musculares, debilidad, síntomas psicológicos, demencia, depresión, irritabilidad, pérdida de la memoria inclusive, arqueo de los hombros, fracturas, por ejemplo, debido a la enfermedad, o sea, fracturas patológicas inclusive, una pérdida de estatura, curvatura de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Miren, en realidad, deben apoyarlo, por ejemplo, los van a apoyar con calcio sérico, una hormona a nivel de vitamina D en suero, calcio en la orina, por ejemplo. Aquí lo que puede llegar a suceder es una cirugía de la tiroides en casos realmente muy graves, ¿de acuerdo? También se va a hacer una calcitonina, una diálisis, diuréticos como por ejemplo furosemida también. Otra cosa, fármacos que detienen, por ejemplo, la descomposición y absorción de los huesos, por supuesto, por parte del cuerpo, ¿no? Como es el palmitronato o el etidronato, son bifosfonatos, es lo que les van les van a recetar. Otra cosa, por ejemplo, líquidos administrados a través de una vena, o sea, líquidos intravenosos. Por ejemplo, el glucocorticoides, ¿de acuerdo? Que son básicamente esteroides. Bueno, el médico que tengan una idea, ustedes, si padecen algo así, y que el médico va a ser un buen médico, ser honesto, les va a determinar el proceso que van a tener con ustedes. Por ejemplo, hay un problema hormonal que se llama hiperprolactinemia. Esto se refiere a un aumento de los niveles de la hormona proclactina en la sangre. Esto, por ejemplo, es el problema de los estrógenos. El estrés, la lactancia materna, el sueño, por ejemplo, ¿no? En la mujer, por ejemplo, les produce una infertilidad. Uno oligomenorrea, una galactorrea, no sé, una disminución de la libido, hirsutismo en el hombre. En el hombre va a suceder una impotencia, una disminución de la libido, la oligospermia también. Lo que hay que hacer en esto es utilizar, por ejemplo, la bromocriptina, por lo pronto. A ver qué sugiere su médico particular. Pero yo sugiero, por ejemplo, la bromocriptina también, ¿no? Otra cosa, problema de los estrógenos, es el hiperestrogenismo, problema de los estrógenos. Miren, ocasiona una atrofia del epitelio vaginal, por ejemplo. Un pH mayor de 5 es altamente indicativo de hipoestregonismo. O sea, es una resequedad, prurito y dispareunia, hormineo, adormecimiento de los dedos y de la región perirional, ¿de acuerdo? O sea, los reflejos hiperactivos, espasmo corporal, irritabilidad, son parte de los problemas, de los síntomas que tienen. Bueno, el médico va a tener que profundizar en esto. Hay otro problema hormonal que se llama el síndrome de Zollinger-Ellison. Esta es una afección en la cual hay un aumento en la producción de la hormona gastrina, básicamente. Por lo regular, es un pequeño tumor, gastrinoma, en el páncreas y en el intestino delgado. Esto es lo que produce, por ejemplo, los altos niveles de gastrina en la sangre, que es lo que hay que detectar. ¿Y de dónde procede esto? O sea, ¿cuál es el detonante de todo esto? El origen de todo esto. Es causado por tumores que por lo general están localizados en la cabeza del páncreas y sobre todo en la parte superior del intestino delgado,
¿Qué es lo que ustedes van a padecer? O sea, ¿cuáles son los síntomas que van a padecer? Es muy importante. Es lo que pueden saber que están, ustedes están un poco enfermos o mucho enfermos. Dolor abdominal, diarrea, vómitos con sangre, ocasionalmente, ¿no? También algunos medicamentos o sea, denominados, por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones. Eso puede ser un detonante de esto, ¿no? No sé, si ustedes están tomando omeprazol, lansoprazol y otros, son ahora la primera opción de tratamiento para el síndrome de Sjögren-Erickson. O sea, una bomba de protones, que le estoy diciendo, son ahora la primera opción de tratamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos fármacos reducen la producción del ácido estomacal y favorecen la curación de úlceras, por ejemplo, en el estómago y en el intestino delgado. Al igual que, no sé, alivian el dolor abdominal y la diarrea. Ya en un caso grave, ni modo, ¿no? Si el médico lo determina, pues, van a requerir una cirugía. Digo, para curarse, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a ver ahora, no sé, en la hipófisis, por ejemplo, ¿no? Hay un trastorno que se llama hipofisitis linfocitaria, HL, ¿no? Una hipofisitis linfocitaria. Se trata de un proceso autoinmune, básicamente, caracterizado por infiltración linfocitaria difusa de la glándula pituitaria, o sea, con grandes variables de destrucción. Este problema afecta generalmente, por ejemplo, a mujeres embarazadas o en el posparto, por supuesto, aunque también se ha descrito en hombres y en mujeres posmenopáusicas, ¿ok? Debido probablemente a la mayor sospecha como consecuencia en el avance de los métodos que sugieren su diagnóstico. Contribuyen, por ejemplo, al desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, la predisposición autoinmune y la interacción de diversos factores externos, por supuesto, o internos con un medio hormonal adecuado. También se presenta una presencia de diferentes elementos pro y antiinflamatorios y la interrelación de los sistemas nerviosos, endocrino e inmune también. Así, por ejemplo, también, no sé, la presencia de niveles elevados de PRL durante el embarazo y la lactancia también. Asociado, por ejemplo, con la PRL de origen leucocitario. Favorecen pues, su desarrollo en el efecto estimulatorio que ejercen sobre el TH2 y linfocitos B. Bueno, que su médico les explique. Mientras que el descenso de THL o TH1, por ejemplo, el embarazo y el posparto constituyen estados propensos para la aparición de enfermedades de origen autoinmune. Mire, el detonante básicamente de todo esto, lo que produce su problema, son niveles elevados de prolactina o la caída de los estrógenos en el posparto. Lo que tiene que hacer como exámenes el médico, número uno, es el inmunobiotin, presenta, o sea, mayor sensibilidad y una especificidad para su detección que la inmunofluorescencia, ¿no? Inmunofluorescencia también. Bueno, vamos a otro trastorno. Un problema en la sangre, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la sangre con la eritropoyetina? ¿Sí? Eritropoyetina, ¿de acuerdo? Es una hormona glicoproteica. ¿Qué hace? Pues que estimula la formación de eritrocitos, glóbulos rojos, y es el principal agente estimulador de la eritropoyesis natural. Esto miren, se puede presentar, por ejemplo, cuando existe anemia, debilidad muscular y la resistencia del ejercicio físico, que les disminuye notablemente.
Otro problema que pueden tener es no tan frecuente, por cierto, es la eyaculación precoz. Eso también puede ser, ¿no? Bueno, vamos a otro trastorno sobre las suprarrenales. Pues, lo hormonal es importantísimo, ¿no? Se llama una hiperplasia de las suprarrenales congénitas, ¿de acuerdo? Miren, en este trastorno no hay cura, pero sí tratamiento, ¿de acuerdo? Sobre todo de origen genético y herencia autosómica recesiva, en la que la síntesis de cortisol está bloqueada a distintos niveles, por ejemplo, lo cual provoca un aumento de ACTH, o sea, un aumento de la síntesis de los productos anteriores, o sea, al bloqueo que afecta a las glándulas suprarrenales. ¿De acuerdo? Una persona, por ejemplo, con HSC no produce suficiente cantidad de las hormonas, no sé, de cortisol y aldosterona, ¿de acuerdo? Y produce demasiado andrógeno, que es una hormona que da características masculinas. O sea, tiene también un déficit de 21 alfa hidroxilasa, por así decirlo, un cuyo déficit completo, ¿qué puede producir? Pues puede producir demasiado andrógeno, perdón, demasiado andrógeno, sí, cómo no, que es una hormona que da características masculinas al hombre, o a la mujer también en un momento. Un déficit de 21 alfa hidroxilasa, por así decirlo, cuyo déficit completo puede producir la masculinización de los genitales femeninos, sobre todo cuando nace, ¿no? Un ser humano, así como también pérdida de sodio por la orina. ¿Cuáles son las pruebas que tienen que realizarse el médico? Y usted, o tiene que hacer, o él, o algún lugar, análisis de sangre y orina para observar niveles de cortisol, aldosterona y andrógenos, si es que son normales o son anormales. O sea, debajo de los, no, de los estándares que se establecen. Mire, se puede también, ¿qué se puede recetar a ustedes? No, con antecedentes familiares se realizan, por ejemplo, pruebas genéticas, primero, mediante una amniocéntesis o un muestreo de las vellosidades coriónicas, MBC. Estos exámenes pueden servir para diagnosticar una HSC antes de que nazca el bebé, ¿de acuerdo? Si están esperando un bebé, que les hagan esa prueba, por si tienen duda, ¿no? De acuerdo. Otro trastorno en las suprarrenales, por ejemplo, es un trastorno que se llama síndrome de Matterhouse-Friedrichsen. Es Friedrichsen, más o menos, ¿no? Matterhouse. El médico lo va a saber. Mire, esto es un conjunto de síntomas que se presentan, no sé, a raíz de una falta de funcionamiento normal de las glándulas suprarrenales, como resultado del sangrado dentro de dichas glándulas. ¿De acuerdo? O sea, las glándulas suprarrenales están en una parte muy especial, porque digo casi no se detecta. Bueno, déjenme decir, sí, ahorita un momento, perdón, entonces, permíteme un momento. Sí, en los suprarrenales, en los riñones, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que les va, como resultado, por supuesto, del sangrado dentro de las dichas glándulas, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que van a sentir? ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, escalofríos, dolor articular, muscular, dolor de cabeza, vómitos. Las infecciones, por ejemplo, son bacterias que causan sangrado en todo el cuerpo, lo cual provoca, por ejemplo, erupción en el cuerpo completo, coagulación, no sé, intravascular diseminada
en la que pequeños coágulos de sangre interrumpen el flujo sanguíneo de los órganos, ¿de acuerdo? También un choque séptico. El sangrado dentro de las glándulas suprarrenales, ¿qué les va a provocar? Pues les va a provocar crisis suprarrenales en la cual no se producen suficientes hormonas suprarrenales. O sea, esto lleva a síntomas, por ejemplo, como mareo, no sé, mareo, con debilidad, presión arterial muy baja, un ritmo cardíaco muy rápido, confusión, inclusive coma también, en un momento dado. ¿De acuerdo? Miren, lo que que el médico tiene que recetarles, por ejemplo, es administrar antibióticos, básicamente, tan pronto como sea posible, para tratar la infección bacteriana. También se administran, por ejemplo, medicamentos, los glucocorticoides para tratar el problema de las glándulas suprarrenales. Serán necesarios tratamientos complementarios para otros síntomas. Eso lo va a detectar el médico y seguramente los va a curar, no a curar, pero sí, por lo menos a sentir mejor en este trastorno. Vamos a otro trastorno que se llama, por ejemplo, la insuficiencia aguda suprarrenal. ¿De acuerdo? Son enfermedades de origen genético y herencia autosómica recesiva, en la que la síntesis de cortisol, muy importante el cortisol, está bloqueada a diferentes niveles, lo cual provoca un aumento de ACTH. Es un aumento de la síntesis de los productos anteriores al bloqueo. O sea, es una información agregada a los suprarrenales, a las insuficiencias de las suprarrenales. Otro trastorno es porque cuando se presenta un hipotiroidismo, esto se refiere a la tiroides, un hipotiroidismo, un bajo del tiroidismo, ¿no? Miren, es un trastorno causado por la hipofunción de las glándulas paratiroides, caracterizada por una muy baja concentración de la hormona paratiroideas, ¿de acuerdo? PTH, ¿de acuerdo? De calcio y también un aumento de la concentración de fósforo sanguíneo. Miren, es que esta es una disminución de los niveles de hormonas tiroideas en el plasma sanguíneo y consecuentemente en el cuerpo, por supuesto, que pueden ser asintomáticas y ocasionar, no sé, múltiples de síntomas y signos de diversa intensidad en todo el organismo. Otra cosa que les va a aparecer es una disnea, por ejemplo, un dolor cólico agudo, hormigueos, contracciones de distintos grupos musculares, por ejemplo, ¿no? Mire, los síntomas precoces del hipotiroidismo, todo en los adultos, son inespecíficos y de inicio insidioso. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la letargia, el estreñimiento, la intolerancia al frío, rigidez y contractura muscular, el síndrome de túnel carpiano y la menorragia también. Son muy característicos, por ejemplo, los localizados en algunos músculos del brazo, ¿de acuerdo? Y mano, que hacen que esta, no sé, adopte una posición conocida con el nombre de mano en comadrón, ¿de acuerdo? Ya que recuerda a la posición de los obstetras, o sea, ponen en su mano para los tactos vaginales, ¿de acuerdo? Esta posición incluso puede ser provocada estimulando los músculos del brazo. ¿Para qué? Mediante una comprensión con el manguito de un esfigo, a ver, un esfigomanómetro, por ejemplo, esfigmomanómetro. El médico lo sabe, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como el signo de Troazán, básicamente cataratas, trastornos psíquicos,
una piel seca, unos trastornos atróficos de la piel, arritmia, se le llama cara empastada o cara de payaso, por ejemplo. ¿Debido a qué? Debido a la tumefacción palperal, o sea, una palidez seria, es área en la que resalta, por ejemplo, el enrojecimiento malar, o sea, chapetas, malares y capo, con inexpresividad manifiesta, o sea, que no tiene expresión manifiesta. Por ejemplo, no sé, un aspecto tosco, un bobalicón. Cuando es exagerado, puede que se desarrolle, o sea, un coma mixedematoso. También hay que diferenciarlo de un síndrome, por ejemplo, parkinsoniano, bifaforoptosis en la caída, por ejemplo, del párpado superior por parálisis, una ptosis palperal, por ejemplo, una edemia palperal o periorbitario con bolsas exactamente en los párpados inferiores. O sea, también pueden presentar labios gruesos, macroglosia, puede provocar, por ejemplo, la mordedura de la lengua con frecuencia y provocar, no sé, un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Fíjense nada más todo lo que puede presentárseles, ¿no? Mire, hay que distinguirlo de la acromegalia. Sobre todo el médico debe distinguirlo de la acromegalia. ¿Y qué es eso? Pues es una voz ronca, a veces apagada, lenta, gutural, profunda y áspera. También otra cosa, la alopecia. También suele ser de tipo androide, o sea, con pelo fino, muy seco, estropajoso, por ejemplo, deslustrado, debilitado, caída del pelo, de la cola, de las cejas. Este virus, ¿sabe qué? O sea, procesos autoinmunes con anticuerpos contra el pelo, básicamente. Hay que diferenciarlo de la lepra, ¿eh? No sé, algunos van a decir, no, tiene lepra. No, 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 no. Hay que diferenciarlo de la lepra. ¿Por qué? Porque tiene una piel engrosada, la piel aparece casi como una piel de naranja, en la que se marcan mucho los surcos, las ojeniacnos y los pliegues también. Bueno, es bastante amplio. Por lo pronto voy a decir una información alrededor de esto, ¿no? Hay otro trastorno que se llama la tiroxicosis, también de la tiroides, tirotoxicosis, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata esto? Es un aumento de las concentraciones de tiroxina libre. Es una hormona segregada por la glándula tiroides que regula los procesos metabólicos, básicamente. O trillodoterinona circulantes, por ejemplo, también, ¿no? Una inquietud, o sea, van a padecer, por ejemplo, inquietud, irritabilidad, nerviosismo, fatiga fácil, sobre todo al final del día. Una pérdida inexplicable de peso, a pesar de que el paciente tiene un apetito voraz también. Una sudoración excesiva o intolerancia al calor, movimientos rápidos con incoordinación que puede variar, por ejemplo, desde el temblor fino hasta el grueso. Una dificultad para enfocar los ojos, presión por el bocio, una diarrea o taquicardia irregular, la piel caliente y húmeda además, y las manos sudorosas. Son síntomas, de acuerdo. También, por ejemplo, sus movimientos son rápidos, incluso el habla. El cabello y la piel son delgados y de textura sedosa. Un desgaste de músculos y huesos. O sea, en caso de que se presenten náuseas, por ejemplo, vómitos o incluso fiebres o ictericia, el pronóstico realmente es malo. Pero bueno, que los atienda un buen médico capaz y que les oriente a un mejor tratamiento. Mira, hay otro trastorno que se llama una tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Mira, y se involucra la hinchazón,
o sea, la inflamación de la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Que se presenta generalmente después de una infección de las vías respiratorias altas. Esto también, mira, esto es una infección viral en las vías respiratorias. Eso también se puede producir por las paperas, por la gripe. ¿Cuáles son los síntomas? Una dificultad para deglutir, fatiga, fiebre, ronquera, sensibilidad de ejercer presión suave en la glándula tiroides, o sea, una palpación que tiene una debilidad, por así decirlo, ¿no? Miren, por ejemplo, también puede presentarse un crónico exceso de hormona. Otra cosa es la diarrea, intolerancia, por ejemplo, al calor, nerviosismo, palpitaciones, sudoración, temblor, etcétera. Esto quiere decir porque hay muy poca hormona. ¿Por qué? Porque va a tener una intolerancia al frío, también va a producir estreñimiento, fatiga también. Los que tienen que recetarle para este trastorno al enfermo es, por ejemplo, antiinflamatorios. Antiinflamatorios como el ácido acetil salicílico, o la aspirina, por ejemplo, ¿no? O el ibuprofenos, se emplean ¿para qué? Pues para controlar el dolor de los casos leves. También un beta bloqueador, por ejemplo, propanolol o atenodol, los fármacos, por ejemplo, antitiroideos o las tionamidas no son efectivos, sobre todo en el tratamiento de esta afección. Es como una sugerencia que les digo, ¿no? Sobre todo por digamos, el estudio que se ha tenido a través de todo el sistema endocrino, ¿no? Entonces, es una sugerencia, ¿no? Otro, otro problema, perdón, en la tiroides, por ejemplo, con la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis crónica. Esa es muy, muy común, ¿eh? La enfermedad de Hashimoto o tiroiditis crónica. Miren, es una afección causada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides. Esto les va a producir, por ejemplo, estreñimiento, dificultad para concentrarse o pensar también. Van a tener una piel seca, ¿de acuerdo? Cuello grueso o presencia de bocio, una fatiga, no sé, pérdida del cabello, una menstruación irregular y abundante, intolerancia, por ejemplo, al frío, aumento de peso leve, una glándula tiroides pequeña o encogida, ¿de acuerdo? Digo, sobre todo en las últimas etapas de la enfermedad. Mire, la enfermedad permanece básicamente estable por años inclusive. Si progresa lentamente o a deficiencia, por ejemplo, de la hormona tiroidea, eso, hipotiroidismo, se puede tratar ¿con qué? Con una terapia sustitutiva de hormona tiroidea. Lo sabe muy bien el médico, ¿no? Al médico que frecuenta es una terapia sustitutiva de hormona tiroidea. Ok, otro trastorno es un nódulo tiroideo. En la tiroides también, un nódulo tiroideo. ¿De qué se trata esto? Es un crecimiento, una protuberancia en la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Los nódulos tiroideos son neoplasias de células en la glándula tiroidea. Estas neoplasias pueden ser, por ejemplo, no cáncer, pueden ser benignos mejor, o ser cáncer de tiroides, básicamente, ¿no? En caso dado. Estar llenos de líquidos, o sea, con muchos quistes. Ser un nódulo o un grupo de nódulos pequeños. Estar produciendo hormonas tiroideas, o sea, un nódulo común, no sé, en las mujeres, más que en los hombres, sobre todo. Los nódulos tiroideos son más comunes, como les digo, en las mujeres, que en los hombres, por supuesto. Entonces, otra cosa, la probabilidad de que una persona desarrolle un nódulo tiroideo y se incrementa con la edad.
La mayoría de los nódulos tiroideos son asintomáticos, no van a sentir nada. El médico puede recomendar la cirugía para extraer parte o toda la glándula tiroidea si el nódulo, por ejemplo, si el nódulo se debe a un cáncer de tiroides. Nada más, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, que está causando síntomas, o sea, con problemas para deglutir o respirar. Si la biopsia de aguja fina es inconclusa y su proveedor o su médico no puede decirle si un nódulo es cáncer o no, entonces, ¿qué va a hacer? Porque está produciendo demasiada hormona tiroidea. Más que cáncer, puede ser que esté produciendo demasiada hormona tiroidea. Ese es parte del médico, que puede determinar perfectamente la condición del trastorno. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro trastorno de la tiroides, que estoy con la tiroides, es por el hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. Tiroidismo, ¿de acuerdo? Miren, es una alteración que consiste en que las glándulas paratiroideas segregan mayor cantidad de hormona paratiroidea. O sea, que son las reguladoras del calcio, magnesio y fósforo en la sangre y el hueso, básicamente, ¿no? Esto puede, por ejemplo, una osteoporosis y osteolisis, lo que va a facilitar es la existencia de dolores y o fracturas. También pueden, por ejemplo, aparecer lesiones elípticas localizadas, o sea, conocidas como tumores pardos. Exactamente. Miren, esto es frecuente, la aparición, por ejemplo, de cálculos renales, básicamente. Miren, los signos digestivos, básicamente, por atonía del tubo digestivo, como por ejemplo, la anorexia, vómitos, estreñimiento, úlceras gastroduodenales, pancreatitis, hipotonía muscular, acortamiento del espacio el electrocardiograma, básicamente, por trastornos de la contractilidad miocárdica. O sea, al estar alterado el calcio, básicamente. Puede existir inclusive trastornos psíquicos, como la apatía y las alucinaciones también. También van a tener síntomas, por ejemplo, caída del cabello, cansancio, debilitamiento de las uñas también. En el laboratorio, por ejemplo, van a encontrar, cuando les hagan, no sé, unos exámenes, aumento de calcio y disminución del fósforo. Por ejemplo, los trastornos psiquiátricos más comunes durante el hiperparatiroidismo son el ánimo depresivo con debilidad o irritabilidad. Otros síntomas que pueden aparecer son, por ejemplo, la falta de iniciativa y espontaneidad, un retardo psicomotor generalizado y ansiedad. En las crisis paratiroideas pueden producirse, por ejemplo, reacciones psicóticas agudas. ¿Cómo? No sé, con alucinaciones, paranoia, agresividad y delirium. Mire, lo que les van a decir, los que les van a recetar, o sea, consistirá, por ejemplo, en la administración de fosfatos, hormona del crecimiento, y si hubiera tumor hipersecrezante, por ejemplo, una extirpación quirúrgica. Solamente que se encuentren un tumor hipersecretante, ¿ok? Hipersecretante. Entonces sí, se va a necesitar una extirpación quirúrgica, ¿no? A hacer un buen, digamos, un doctor que sepa esto y que sea realmente muy, muy buen, digamos, manejar muy bien este trastorno en un, no sé, en una operación, sobre todo, ¿no? Bueno, miren, otro del tipo de tiroides. La tiroides es muy importante, como todo el cuerpo, pero
En este que estamos con la tiroides. Un síndrome, por ejemplo, cuando se presenta un síndrome hipotiroideo en la tiroides. Miren, los síntomas que lo sugieren son, por ejemplo, sensibilidad al frío, fatiga, disminución del apetito, somnolencia, falta de concentración, apatía, constipación, alza de peso, y en las mujeres menstruaciones abundantes y duraderas, o sea, las menorragias. En el examen físico puede presentarse, no sé, un faci poco expresivo, algo bultoso, ¿no? O con ojos rasgados, a veces, no sé, se pierden los bordes laterales de las cejas, por ejemplo, ¿no? La lengua es grande, o la macroglosia, la piel, no sé, seca, ¿de acuerdo? Y áspera. Se impresiona infiltrada por, sobre todo, micidemia, ¿no? El paciente se nota pálido, el pelo es ralo y seco, y tiende a caerse, básicamente. Las uñas, por ejemplo, son quebradizas. Es otro síntoma. El pensamiento es lento, la voz es ronca, por así decirlo. Los reflejos osteotendinosos presentan una fase de relajación lentas. El pulso también es lento, también. La bradicardia puede presentarse, por ejemplo, galactorrea también. Miren, al efectuar exámenes de laboratorio se pueden encontrar niveles bajos de hormona tiroidea, la hipercolesterolemia, la hiponatremia y anemia inclusive. Por ejemplo, la tiroxina es el medicamento. La tiroxina es el medicamento que se emplea con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? La tiroxina. ¿De acuerdo? Otro trastorno es pues, también de la tiroides, es el distiroidismo. Distiroidismo, ¿de acuerdo? Es en la tiroides. Es un disfuncionamiento de la tiroides, básicamente. Estos disfuncionamientos afectan sobre todo a las mujeres mayores de 60 años. Son trastornos no sé, del metabolismo y una alteración del ritmo cardíaco. Ustedes van a poder sentir, no sé, temblores, pérdida o ganancia de peso. También otra cosa, el insomnio también, dolencias de músculos y huesos también, un llanto fácil, insomnio, pérdida total del apetito sexual, cambio de carácter, coraje, dolor en el pecho, carreras frecuentes de palpitaciones en el corazón, una sensación de ahogo, náuseas, calor, mareos y muchos más. Mire, el tratamiento para este trastorno es con yodo. Está indicado en caso de hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Un tratamiento hormonal se debe instaurar en caso de un hipotiroidismo para compensar la falta de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Mis alumnos, los alumnos que están estudiando con esto y los médicos que quieren recordar, ¿de acuerdo? Seguimos con la tiroides, es bastante tiroides. Miren, una crisis tiroidea. ¿Cuándo se produce una crisis tiroidea en la tiroides? Miren, es una afección muy poco frecuente, ¿de acuerdo? Pero tengo que comentárselos. ¿Pero por qué? Porque es potencialmente mortal, que se desarrolla en los casos de tirocoxidosis sin tratamiento, un hipertiroidismo o tiroides muy activa. ¿Qué es lo que va a pasar en los síntomas? Agitación, cambios de la lucidez mental, estado de conciencia, confusión también, diarrea, aumento de la temperatura, latidos cardíacos rápidos, o sea, una taquicardia, además una inquietud, temblores, sudoración. Miren, las formas más graves de crisis tiroidea pueden manejarse bien con medios de apoyo, básicamente. ¿Cómo? Como suministrar oxígeno y líquidos en caso de dificultad para respirar o deshidratación.
El tratamiento puede incluir también cualquiera de los siguientes. Miren, primero, mantas frías para que el cuerpo recupere la temperatura normal. ¿De acuerdo? Luego monitorear el exceso de líquido en las personas mayores con enfermedad cardíaca o renal. Pueden utilizarse, por ejemplo, medicamentos para controlar la agitación, vitaminas, glucosa, por ejemplo. Mire, la meta final del tratamiento es disminuir los niveles de la hormona tiroideas en la sangre. Se los repito, la meta final es disminuir los niveles de hormona tiroidea en la sangre. En ocasiones se van a utilizar, por ejemplo, el yodo y otras drogas que pueden suministrarse para bajar el nivel de hormona en sangre. O sea, también inclusive se dan antibióticos en caso de la presencia de una infección. ¿De acuerdo? Otro problema, otro trastorno de tiroides es, por ejemplo, una enfermedad con la tiroxina. Yo, voy a repetir casi un poco. Cuando es definitivamente la tiroxina el problema. Miren, cuando la alteración de las concentraciones normales de las hormonas tiroideas, es decir, de la tiroxina, junto con otros elementos o componentes del sistema endocrino, da lugar ¿a qué? A un hipotiroidismo o al hipotiroidismo o hipertiroidismo. O sea, una disminución o aumento de la hormona, respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Un bocio simple es un aumento parcial es un aumento parcial o total de la glándula tiroides debido a un déficit de yodo y de tiroxina, un cretinismo o hipotiroidismo congénito también, ¿no? O sea, una enfermedad provocada por la ausencia congénita de tiroxina. Entonces, vamos a estar hablando de tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo se produce esto? Se produce una destrucción de las células tiroideas y la consiguiente disminución pues, ¿de qué? De los niveles de hormonas tiroideas. ¿Debido a qué? Pues a la acción de un anticuerpo sobre estas células. La enfermedad de Graves no sé, es una excesiva producción de tiroxina con un consiguiente aumento de la actividad metabólica, básicamente. Mire, el bocio multinodular tóxico o tirotoxicosis, exactamente, es la manifestación simultánea de la enfermedad de Graves y el bocio multinodular simple, el hipertiroidismo. Su causa no está clara, definitivamente, pero se sospecha que tenga un origen autoinmune. Desgraciadamente, el cáncer. Como sea, vamos a terminar este audiolibro de este capítulo 41. Espero que haya sido útil, que les haya inquietado y además que estén informados de una serie de trastornos que yo les estoy presentando en este experimento. Compartirlo con ustedes, mis audiolibros, por el bien de ustedes. Y para estudiosos de la medicina y de los médicos también, para refrescar algunos conocimientos de todos. Les deseo bien, que terminen bien el día. Nos vamos a ver en el siguiente. Bueno, me van a escuchar y yo imaginar que ustedes están allá. Son muchos que están estudiando la medicina o también están curiosos para saber de qué se trata la medicina. Entonces, les deseo la mejor de la vida. Que estén muy bien.